hay muchos efectos que se van analizando a medida que vamos viendo cuándo se va dando la enfermedad. El infectólogo Pizzi nos planteaba hoy el hecho de decir bueno, miren, ojo, cuidado con esto, porque en realidad acá los jóvenes están pasándola mal. Los jóvenes, hay muchos jóvenes, y nos explicaba científicamente por qué, la pasan mal a la hora de la internación. Y ahí también en todo este proceso hay muchas cosas que no se planteaba del todo. Como por ejemplo, cuánto influye o no la actividad física, el sedentarismo. Cuánto influye o no que las personas que no se cuidan con la alimentación a la hora de atravesar la enfermedad. ¿Cuánto hay en la vida cotidiana que no analizamos en el buen descanso? Algo que lo tenemos como algo natural o como una pérdida de tiempo. Dormir es perder el tiempo, te dicen algunos. Hay que dormir menos. Me acuerdo de esa frase de los 90 que había un periodista que decía yo duermo 4 horas y parecía el sinónimo del éxito dormir poco. Bueno, para hablar de eso convocamos y le llamamos a la doctora María Celia Darayo, quien es médica neuróloga, fundadora y directora del Servicio de Medicina del Sueño Neuromed. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Igualmente, Daniel, ¿no? Un gusto. Sí. Gracias por atender. Gracias por atendernos, doctora. Bueno, esta suerte de introducción nos lleva a esto, ¿no? El sueño y el valor que tiene el buen sueño a la hora de afrontar enfermedades como el coronavirus. En realidad, justamente dormir bien para enfrentar y llevar adelante cualquier proceso infeccioso, y sobre todo en este momento el coronavirus, es fundamental, porque el sueño es el estado donde se reactiva nuestra inmunidad. Fíjese que cuando dormimos hay una sustancia que baja a los niveles mínimos, que es el cortisol, que es como un corticoide. Veo que cuando uno quiere bloquear la inmunidad, a una persona que tiene algún problema que la inmunidad está muy exacerbada, le da un corticoide para bajar la inmunidad. Claro. Pero también nuestra inmunidad es muy importante para defendernos de las agresiones, como por ejemplo el coronavirus o cualquier otra infección. Bueno, el estado en el que el cuerpo recupera sus procesos inmunológicos naturales es durante el sueño. Por eso es muy importante hacer hincapié en esto, en este momento en que estamos atravesando como humanidad. Y por el contrario, es una de las funciones que más se ha alterado en nuestro sueño. En realidad, si bien hay digamos, una pandemia con una infección que tiene a toda la humanidad en un estado de alerta, la segunda epidemia es de insomnio, que estamos viendo y que coinciden en todo el mundo, que los trastornos y la afectación del sueño ha sido la segunda epidemia en toda la humanidad. Ahora, esto es... Sí. ¿Esto es bueno o es malo? Digo, con una formación cero de científica en materia, obviamente, medicina. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Cómo es? ¿Es bueno o es malo? No sé a qué te referís, al problema del sueño. Del insomnio. Es muy malo, Ajá. porque de alguna manera va aumentando cada vez más la susceptibilidad de todos a pasarlo mal al coronavirus, de toda la humanidad. Yo, por ejemplo, te explico. Se dio la tormenta perfecta para los trastornos del sueño. De golpe nos quedamos aislados en nuestras casas, con pocas posibilidades de hacer actividad física si la veníamos haciendo, con poca exposición a la luz solar, que es fundamental para regular nuestro ciclo de sueño, con una situación de estrés que apareció de golpe, con real amenaza a la vida propia o de nuestros seres queridos, con un cambio importantísimo en nuestra vida, que también aumentó ese estrés, porque de golpe estuvimos encerrados en nuestras casas, teniendo que trabajar desde nuestras casas con nuestros hijos, dando vueltas, sin ayuda al que lo tenía, sin poder ver a sus seres queridos o sin tener la ayuda de sus seres queridos. Hay muchas familias que se apoyaban mucho en sus padres y de golpe no pudieron, porque hubo que protegerlos a ellos, entonces ya no pudieron cuidar a sus nietos. Por eso, sobre todo la mediana edad, se vio muy afectada el sueño, que es un poco lo que vos hablabas al principio, que la están pasando muy mal los jóvenes y los adultos jóvenes, y sobre todo las mujeres, fueron los que tuvieron más impacto en el sueño,
y que por ende hoy por hoy están mucho también más expuestos a ser una enfermedad importante relacionada con el coronavirus. Mal sueño implica peor inmunidad, implica más afectación. Y todos estos factores que te mencioné influyen en el sueño. La falta de ejercicio, la falta de exposición a la luz solar, el estrés por la situación, pero además el estrés cotidiano por cómo nos cambió la vida. Mucha gente perdió el trabajo, mucha gente empezó a preocuparse muchísimo por sus ingresos, por su futuro, o tiene que cambiar totalmente la forma en que trabaja y adaptarse, y esto no es tan sencillo para todo el mundo. ¿Afecta a todos por igual? No afecta a todos por igual. Fíjate que en los trabajos que se han realizado, en lo que respecta al sueño, no en la salud general, pero en lo que respecta al sueño, los adultos mayores parece que se adaptaron mucho mejor. No se vieron tan afectados, a pesar de lo que uno hubiera imaginado. Sí se afectaron otros aspectos de su salud, ¿no? Al tener que aislarse. Por ahí afectó mucho su salud física general. Pero no tanto el sueño. De alguna manera ellos ya tenían una vida más tranquila y más en su casa. Pero, como te decía, en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, ha habido muchísima afectación, muchísima. Para un adolescente o un niño, el contacto con sus pares, contacto real, cara a cara, es estructurante de su personalidad. Y entonces no les vino nada bien quedarse separados de sus pares. De alguna manera es un poco el consenso de todas las sociedades de pediatría y todo, de volver a la escolaridad pasa por ahí. Porque realmente se vieron, además de la educación, la salud mental de los chicos y de los adolescentes. Claro. Me quedé pensando también en eso, porque hablaste en un momento dado del vínculo con los chicos, el perder una rutina de escuela, de contacto social, eso también afecta al descanso, afecta a todo. Eso fue un combo que quizás no terminamos de verlo con la urgencia del coronavirus, de lo que nos daba como urgencia, pero sí, ahora estamos analizando esta otra parte. Exactamente, y a medida que se prolonga, estamos viendo otros impactos que cada vez van a empezar a aparecer más, porque mucha gente se adaptó, ¿no? Rápidamente pudo adaptar sus rutinas, pudo organizarse, pudo organizar a los hijos, pudo organizar su trabajo, pero esta situación que se prolonga a la larga, y esta situación de estrés que por ahí no es tan importante como al principio, pero es continuo, ha llegado a una meseta, impacta sobre los ejes de todos nuestros ejes hormonales. Si recuerdan, hay un regulador que está en el hipotálamo, en nuestro cerebro, que regula todos nuestros ejes hormonales. Y frente al estrés crónico y prolongado, se desregulan absolutamente todos nuestros sistemas hormonales, y esto impacta en la salud física a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Yo creo que en este año, o probablemente en el que viene, o que ya estamos empezando a ver, que la gente ha desencadenado problemas, por ejemplo, de hipertensión, que nunca había tenido. ¿Y eso por qué? Porque por ahí no cambió su dieta ni nada. Lo que sí cambió es su eje de regulación. O mucha gente que antes tenía muy buena salud mental, de golpe se deprimió, se puso extremadamente ansiosa, o empiezan a aparecer o a dispararse situaciones de tipo cáncer o situaciones tumorales, también por esa misma desregulación del eje. O que la gente, por más que haga todo lo que uno le indica, no puede recuperar su energía, porque se han afectado los ejes de los esteroides, ¿no? De las hormonas esteroides. Todo provocado por lo prolongado de esta situación. Claro. Casi homologable a la situación de, digamos que la situación de estar en una guerra obliga mucho más al cuerpo a adaptarse. Esto llegó a un estado de adaptación basal, pero donde el estrés es continuo. Ya no es un estrés tan intenso como al principio, pero es continuo, y ahí empiezan a aparecer otras alteraciones. Para todo es muy importante que el sueño se conserve en calidad y cantidad.
incluso para la respuesta a la vacunación, ¿no? Volviendo otra vez al tema de la vacunación que vos mencionabas. Sí. Esto hay estudios en todo el mundo. Quien duerme mal no tiene una buena respuesta a las vacunas. La respuesta es muy inferior. Por ende no genera las defensas que la vacuna puede generar. Entonces, tener un sueño adecuado 2 o 3 días antes de vacunarse y 2 o 3 días después es fundamental para tener una adecuada tasa de anticuerpos. No todo el mundo lo considera. Mira, eso es la primera vez que lo escucho y me parece altamente interesante. Sí. ¿Hay algún tipo de parámetro real del tema sueños? Porque hay una vieja discusión, algunos te dicen 8 horas, otros 7 horas, otros 9 horas, y después está el otro que te dice, yo durmiendo 6 horas, yo me siento de 10, soy un toro. Eso habitualmente uno escucha. ¿Hay un parámetro que uno tiene que tomar? Mire, si bien la necesidad de sueño es individual y tiene que ver con la cantidad de horas en que uno se siente recuperado y en que su vida y su día se vuelve productivo, 6 horas sería un poco lo mínimo, entre 5 y 6 horas es lo mínimo. La realidad es que en 4 o 5 horas nosotros hacemos toda la reparación que el sueño necesita. Y después con 1 horita más sería suficiente. A veces extender demasiado las horas que uno pretende dormir o que permanece en la cama para tratar de dormir, lo único que hace es que nuestro sueño profundo sea cada vez menor y que sea menos reparador. Por eso a veces uno duerme muchas horas y se siente más cansado, porque en realidad lo que hizo es hacer un sueño mucho más superficial. Claro. Es la eterna discusión en todas las áreas de la vida entre calidad y cantidad, ¿no? A veces cantidad no es calidad. A veces menos horas es más calidad y se traduce en más rendimiento al otro día y en sentirse mucho más despejado y mejor y más productivo y cognitivamente mejor que dormir muchas horas pensando que es lo que uno necesita. Y hay mucha gente que para lograrlas consume medicación. En realidad la necesidad real para reparar son 5 horas y un poco más. 6 diría yo que es el límite. Menos de 6 horas estamos en el límite de la salud. Hay gente que necesita más y la gente que necesita más hay que acompañarla. Siempre y cuando esas más horas se traduzcan en buen rendimiento y no que más horas se traduzcan en peor rendimiento. Claro. Claro, y ahí ya que hablaste que aunque necesitan ayuda, ¿es válido el acompañamiento de alguna pastilla o tiene que ser todo excesivamente natural? ¿Sirve también una cosa y otra? Y bueno, a ver, la realidad es que si algo se ha visto durante ya casi vamos a hacer más de un año, ¿no? De aislamiento social, el incremento del consumo de psicofármacos aumentó en un 20%, ¿no? De las prescripciones, que es lo que podemos saber. Sí. La realidad es que la medicación es pan para hoy, hambre para mañana. Puede ayudarnos 1 o 2 noches o circunstancialmente, pero cuando la necesitamos todos los días, a la larga hay otro problema que tenemos que ver, que puede estar subyacente, donde el sueño es solamente un síntoma. Es que hay una depresión de base, es que hay un trastorno de ansiedad de base, es que hay alguna otra patología de base, o simplemente hay una desregulación del sueño, de los mecanismos, y no necesita la medicación en esos casos. Cuando hay una desregulación del sueño. Si hay un trastorno de ansiedad, si hay un trastorno depresivo, si es un debut de alguna enfermedad, de algún problema psiquiátrico que estaba latente, sí vamos a necesitar medicación. Si no, no se recupera el sueño. Pero si es solamente una desregulación, que es lo que más frecuentemente ha ocurrido en este tiempo, y sobre todo en personas jóvenes, no hace falta la medicación. Lo único que vamos a lograr es que duerma 1 mes o 2 bien y vuelva hasta otra vez al problema. Sí, sí, vos sabés que... Y hay herramientas para volver a reentrenar al cerebro para dormir bien. Que eso hoy por hoy lo que se aprueba internacionalmente. Claro, estamos hablando con María Celia Darayo. María Celia, obviamente desde Corrientes te estamos llamando, 46 años con el que estás hablando, y soy un fundamentalista de la siesta. Eso para que sepas. ¿Cómo ves vos la siesta? No, desde la medicina del sueño estamos absolutamente a favor de la siesta. ¡Ay, gracias! Que tiene que ser corta y sin pijama. Siempre decimos corta y sin pijama. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque los estudios demuestran que una siesta de más de una hora en general se relaciona con mayor mortalidad y mayor riesgo de otras enfermedades. Ah, mira. Porque directamente impacta en el sueño profundo de la noche. En cambio, una siesta entre 15 minutos y 45 minutos es lo ideal para reparar y que la segunda parte del día sea bien productiva y sí. positiva. ¿No ha pasado que cuando dormís mucho la siesta, por ejemplo, un fin de semana, que tenés tiempo, el día está feo, cuando te levantás no te sentís tan bien? No, creo sí, que a más de uno le ha pasado. Me ha pasado, en general, sí. ¿Sabes lo cuando que la siesta se extiende más allá de una hora, hora y media, la salida de la siesta no es tan positiva. Sí, lo que me ha pasado, sí, y eso siempre lo cuento, ¿por qué me hago fundamentalista de la siesta? Yo considero que por una cuestión de clima y el ritmo de vida de cada uno, ¿no? Duermo 11, 11 y media de la noche, pero antes de las 6 de la mañana estoy despierto y activo durante toda la mañana. Por eso uno necesita, porque acá también el tema de los calores y todo eso hace que uno no pueda trabajar 1 o 2 de la tarde, ¿no? Pero vos sabés que sí me ha pasado que los días que me ha tocado seguir sin dormir la siesta, a la tarde es como, de usar un término científico, abombado, o decirlo, como y totalmente improductivo. Desde lo intelectual, completamente improductivo. Me siento con un cansancio triple, todo, sin poder descansar ese tiempo que vos más o menos decís, 45 minutos, no más de eso, 1 hora, pero completamente improductivo. Eso sí me ha pasado y mucho. No, es la realidad. En realidad la siesta es una necesidad del cuerpo. El cuerpo la pide. Lo que pasa es que necesitamos las circunstancias, poder estar en nuestra casa, tener una cama cerca y poder crear las condiciones para dormirla. Pero hace que la segunda parte del día sea muchísimo más llevadera, mejor, más productiva, con mejor ánimo, con mejor humor, con mejor sociabilidad. Todo lo contrario que si uno no la duerme, y sobre todo cuando te has despertado a las 6 de la mañana. En general, una persona que empieza su día tan temprano y lo termina tan tarde, porque no es que lo empezás a las 6 y a las 8 de la noche ya puedes irte a dormir. Necesita una siesta para continuar la segunda parte del día. Y es una necesidad del cuerpo. El cuerpo la pide, crea las condiciones entre la 1 y las 3 de la tarde para que se haga una siesta. En ese momento. Después de las 3 de la tarde es muy difícil dormirse, salvo que uno haya trabajado de noche, por ejemplo. Y antes de la 1 del mediodía también es difícil, por cuestiones de cómo están las hormonas y los ciclos, los diferentes ciclos en el cuerpo, ¿no? Pero entre la 1 y las 3 se crean las condiciones exactas en el organismo para que uno haga una siesta. La verdad que más que interesante poder escucharte y tomarnos estos 15 minutos que pudimos dialogar, 10, 15 minutos que pudimos dialogar y saber un poquito más sobre algo que quizás no es tan valorado como el sueño y que es tan importante y determinante como vos bien los explicaste. Así que, María Celia, te agradezco mucho estos minutos. Gracias. Bueno, espero haber sido útil y saludos a toda tu audiencia. Gracias. Gracias, María Celia. María Celia Darayo, médica neuróloga, fundadora y directora del Servicio de Medicina del Sueño de Neuromed. La verdad, más que interesante hablar sobre esto que está vinculado con el descanso, el sueño y cuánto impacta en nuestra vida cotidiana.